Abra su Biblia en Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si ustedes se fijan en algunos versículos antes, los discípulos están completamente aturdidos. No sé si eso se asemeja a tu realidad, pero existen momentos en nuestra vida en los que estamos completamente perdidos emocionalmente. Perdemos un poco la fe porque algunas situaciones parece que van a acabar con nosotros. Perdemos la confianza para dar el próximo paso. Solemos sentirnos confundidos en relación a lo que sentimos o pensamos sobre los demás. Cuando de repente nos gusta a alguien y ya no nos gusta más. Entonces, eso también es válido para cuando relaciones de amistades o cuando admiras mucho a una persona de la que aprendes. Es válido también en relaciones sentimentales. Las confusiones emocionales del ser humano son muy grandes. Las confusiones emocionales en nuestra vida son muy grandes y siempre nos están limitando de una forma u otra. Siempre tenemos dudas. ¿Será que yo estoy cumpliendo mi propósito? ¿Será que estoy haciendo bien para Dios? ¿Será que sí era para que yo estuviera aquí mismo o en otro lugar? ¿Será que este trabajo que yo tengo es lo que Dios tenía para mí? ¿Será que esto tiene que ver con mi futuro? ¿Será que esta persona con la que yo me estoy relacionando es la persona que realmente Dios tiene para mí? Nosotros siempre tenemos confusiones mentales, sentimientos negativos, dudas, cuestionamientos. O sea, el ser humano siempre está de alguna forma perdido emocionalmente, donde no logra centrarse o equilibrarse de verdad. Si por ejemplo miras el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 38, Jesús dice así: ¿Por qué estáis turbados? Presten atención, que es en el mismo capítulo, en la misma secuencia del versículo principal de hoy, que es el 49. Jesús les dice: ¿por qué ustedes están perturbados? Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido perturbados. Aquí no se está hablando de personas del mundo, aquí no se está hablando de impíos o de perdidos, aquí se está hablando de los discípulos. Jesús está hablando con los discípulos, con quienes andaban con Él. Entonces, si tú andas con Jesús, si tú amas a Dios, esta palabra de esta noche es para ti. Porque Jesús dijo: ¿por qué ustedes están perturbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Son dos preguntas que Jesús hace para los discípulos, para los que andaban con Él todo el día, para los que caminaban con Él. ¿Por qué estás perturbado y por qué estás pensando esas cosas absurdas? Yo no sé cuántos de ustedes ya han tenido pensamientos absurdos del tipo: Dios es mejor que tú me lleves, del tipo: Dios no existe. Del tipo: yo estoy engañado en cuanto a mi llamado. No es posible que yo tenga que sufrir todo esto para vivir mi llamado. Pero los discípulos estaban perturbados y estaban subiendo pensamientos absurdos a sus corazones. Y en realidad no era para tanto, porque ellos en verdad estaban pasando por cambios sumamente radicales. El maestro que andaba con ellos y que había estado predicando y discipulando, haciendo milagros, había acabado de morir. Y ellos en ese momento estaban viviendo una resurrección de la que muchos no entendían con claridad. En el camino a Emaús, esos dos discípulos que estaban en el camino le dicen a Jesús: por allí están diciendo, ellos no lo afirmaron, ellos dijeron lo siguiente: está rodando una información que ha resucitado, dicen que las mujeres lo vieron. O sea, ellos estaban dudando de la propia resurrección. Personas que andaron con Jesús estaban perturbados, estaban con dudas, estaban confundidos emocionalmente. Versículo 39, después que él hace esas dos preguntas: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer?
Entonces veamos esto. 2 versículos antes ellos estaban perturbados y con pensamientos absurdos. 2 versículos después, cualquier parecido con tu realidad es pura coincidencia. 2 versículos después, o sea, 2 minutitos después, ellos entonces estaban sin fe debido a la alegría, no por la tristeza, no, ahora estaban muy felices porque comenzaron a notar que realmente Jesús resucitó. Jesús comenzó a mostrarles sus manos. Jesús tuvo que probar para quien andó a su lado que Él existe. Sí, porque un ser humano siendo discípulo de Jesús o no es un ser humano. Apenas entra en una dificultad y ya comienza a dudar. Solo es cuestión de caer en un problema financiero para olvidar que Dios es su proveedor. Solo es cuestión de caer en una enfermedad para creer que Él ya no es más Jehová, Rafael, Dios que cura. Solo es cuestión de caer en una pelea o en una guerra, sea espiritual o con alguna persona que piensa que ya Dios no es más el Señor que te blinda y te protege. Jehová Shalom, Dios de la paz. Y los discípulos no actuaron diferente a nosotros porque ellos también eran seres humanos. Entonces, a pesar de haber andado con el Señor durante 3 años y medio, dormían, desayunaban, participaban de los milagros, aún así estaban perturbados, confundidos emocionalmente y ahora estaban sin fe debido a la alegría. Estaban tan animados que no creyeron. Hay veces que tú no crees porque estás perturbado, hay veces que no crees porque estás maravillado. Estás impresionado. Algunas veces lo que sucede a tu alrededor te impresiona de tal manera que pierdes la fe. Y eso es terrible también. Y es a ese tipo de personas a quienes Jesús les va a dar la orden en el versículo 49. Es a ese tipo de ser humano con ese nivel de confusión emocional, con ese nivel de fe, con ese nivel de dejarse impresionar con las cosas, a quienes Jesús les habla aquí en el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa. O sea, yo no cambio mi promesa porque tú cambiaste tu comportamiento. Yo no cambio mi palabra porque tú no quieras creer. Si el hombre fuera infiel conmigo, yo, el Señor, permanezco fiel. Yo no cambio porque tú cambiaste. Yo no voy a fallar contigo porque tú fallaste conmigo. Yo no voy a vengarme porque tú faltaste, prometiste y no cumpliste conmigo. Yo no hago como el hombre hace. Es eso lo que él está diciendo. Yo voy a mantener mi promesa. Yo envío mi promesa. Permanezcáis. Y ahí él da una orden que es bien imperativa. Quedaos. No es si es posible. Mira, si ustedes pueden, si Dios toca tu corazón. No, no. Eso es una orden. Quedaos vosotros en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad, es una ciudad, donde está toda la atención. Era una ciudad donde todo acontecía. Era la ciudad más importante, la ciudad espiritual más importante, hasta el día de hoy lo es. Pero también era la ciudad donde tenían lugar las mayores persecuciones. Escuchen esto, los fariseos que perseguían a Jesús estaban en Jerusalén. La orden que dieron para capturar y matar a Jesús se dio en Jerusalén. O sea, en el mismo lugar donde están todos los faros para tu promoción, también está la sangre, esa sangre en los ojos de la persecución. Entonces, cuando Dios te manda a quedarte en un lugar, lo primero que tú tienes que entender para quien va a notar es que no va a ser fácil, porque ese lugar puede promoverte o también puede abatirte. Voy a repetir, cuando Dios te manda a quedarte en un lugar, no va a ser fácil, porque ese lugar puede promoverte o puede abatirte. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, casi 10 años atrás, yo estaba en una institución y estuve allí durante algunos años. En esa institución yo pasé por muchos problemas emocionales porque yo quería ser aceptado por parte de los líderes y ellos no me aceptaban, por lo menos no de la forma en que yo me imaginaba que podría ser aceptado. Yo no era tratado de la forma en que yo imaginaba que debería ser tratado. Muchas veces fui apartado a un lado. El ser humano, por tener necesidad de ser aceptado, no logra lidiar con el rechazo. Y cuando te sientes rechazado, terminas haciendo cosas que una persona común no haría. Y en ese lugar, yo buscaba aceptación, pero era rechazado. Yo buscaba un lugar, pero las personas no tenían lugar para mí. Y muchas veces yo fui avergonzado, incluso fui acusado injustamente muchas veces. Fui acusado de cosas que yo no hice en ese lugar. Entonces yo hice una oración simple. Señor, sácame de aquí. Yo voy a salir de aquí. Y en una madrugada Dios habló conmigo y me dijo, quédate ahí. Quédate
ahí, porque existen lugares preparados por Dios para ser una lija para tu llamado. Existen lugares en los que tú jamás funcionarías si no fuese allí, con todas las dificultades, con toda la persecución. Los fariseos que perseguían a Jesús estaban allí en el mismo lugar en el que Jesús le pidió a sus discípulos que se quedaran. Existen lugares en los que tú nunca vas a madurar si no aguantas ahí. Tienes que aguantar ahí. Los discípulos estaban confundidos, los discípulos estaban sin fe, estaban maravillados, y Jesús, en lugar de decir, vayan a comenzar un ministerio, ahora comiencen a anunciar, no. Él dice, quédense allí. Quédense allí, porque es allí donde van a aguantar lo suficiente, porque el ser humano necesita pasar por todo eso en la vida. Tú que estás reclamando, ay, yo aquí estoy aguantando demasiado, pues sí, así es que funciona. Todavía no has entendido la vida. Tienes 40 o 50 años y aún no has entendido que la gente solo crece pasando por esas situaciones. Cuando todo está bien no crecemos, solo disfrutamos. Es cuando te falta dinero en el bolsillo, cuando llega el diagnóstico, es cuando las personas te empiezan a perseguir, cuando el hate te ataca, es cuando las cosas comienzan a estar apretadas, que tú comienzas a crecer de adentro hacia afuera. Lo que Dios hace es ponerte en un lugar que te hace crecer de adentro hacia afuera. Eso es lo que Dios hace. Él agarra discípulos inmaduros, confundidos emocionalmente, llenos de dudas, simple así como nosotros somos, y los coloca en un lugar para que ese lugar sea una lija para nuestros próximos pasos. Si tú todavía estás en un lugar, es porque todavía no estás listo para salir de allí. Anota esto, que eso lo vas a entender en el transcurrir del mensaje. Si tú estás en un lugar en el que Dios te dijo, quédate ahí, es porque no estás listo para salir. Si tú tuvieras 3 años y medio viviendo en la misma casa que Jesús, personalmente siendo mentoreado, siendo alumno de Jesús, y tú dices, yo ya estoy listo, nadie va a predicar como yo, nadie vio milagros como yo los vi. Pedro diría, yo di pasos sobre el mar. Cada uno de ellos quería mostrar una ventaja diferente. Cada uno de ellos iba a creerse más preparado que el otro. Aún así, cuando Jesús estaba subiendo al cielo, Él no envió a nadie. Él dijo, quédense en Jerusalén. Existen lugares en los que tú necesitas estar como último entrenamiento antes de ser enviado. ¿Y cómo tú sabes que estás en un lugar que es el último entrenamiento antes de ser enviado? Es cuando está muy difícil para soportarlo. Ellos tenían 2 dificultades. Jerusalén era un lugar de opresión y persecución de los fariseos, saduceos y de todo grupo religioso, y al mismo tiempo Jerusalén también era un lugar para proyectarse. Los mayores predicadores predicaban allí. Entonces ellos estaban en una situación en la que podían ser promovidos o abatidos. Tú puedes reconocer que un lugar es el lugar en donde Dios te mandó a quedarte, cuando en ese mismo lugar tú puedes ser humillado o exaltado. En ese mismo lugar tú puedes ser promovido o abatido. O sea, que allí tienes las 2 opciones. Si esas 2 opciones están allí, estás en el lugar correcto. Tiago, es que yo ya no aguanto más. Tiago, es en serio, ya no puedo aguantar más. Miren, hoy yo trabajé todo el día, hice un montón de cosas y después de eso fui a hacer ejercicio antes de venir para acá. Y el entrenador personal, debido a la situación por el COVID y las restricciones, fue a la casa porque yo no podía ir al gimnasio. Y él me pasó un ejercicio, colocó una cuerda aquí y yo estuve haciendo esa prueba de resistencia. Y hubo un momento en el que yo dije, no aguanto más. Y él me dijo, entonces eres tú quien decide ahora. Toma la decisión de dejar, gracias querido, de dejar el ejercicio o de esforzarte un poco más y salir con el resultado que tú esperas. Porque para tener el resultado que tú esperas, vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Por ejemplo, para que tú adelgaces y te veas esbelto, tú que estás luchando contra el peso, vas a tener que hacer un montón de cosas que no te gustan. A mí no me gusta comer brócoli, ensalada, no me gusta nada de eso, hacer ejercicio. Pero si yo no hago eso, no tendré el resultado que quiero. Y en la vida espiritual es lo mismo. No todo el mundo tiene placer en orar, en hacer ayuno, en venir a la iglesia, en estar horas en la presencia de Dios, pero sin eso tú nunca vas a tener resultados espirituales. Existen lugares que son incubadoras, por más que sean lugares de presión, por más que sean lugares de persecución, son incubadoras espirituales para tu futuro, y Jerusalén era exactamente eso. Cuando los discípulos creyeron que ya no aguantaban más, Jesús les da el tiempo para salir. ¿Cuál era el tiempo? Hasta que seáis investidos de poder. ¿Qué? Los hombres que convivieron 3 años y medio con Jesús no tenían suficiente poder todavía.
Hay gente que viene a un culto a la iglesia y se siente que ya está poderoso para predicar. Hay gente que hizo un día de ayuno y cree que ya está santificado para toda la vida. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús y todavía tuvieron que esperar en Jerusalén hasta que viniese poder de lo alto. No todo el mundo que convive con Jesús tiene poder de lo alto. No todo el mundo que ha tenido experiencias con Jesús como las tuvieron los discípulos está revestido de lo alto, está revestido de poder. En esa situación donde yo estuve, yo pasé por ciertas humillaciones, por algunas presiones, y yo me acuerdo exactamente el día en que recibí una palabra profética. Era de que era un predicador de afuera internacional. En esa época, y él me dijo la palabra profética que yo iría a predicar en muchos lugares. Yo no predicaba en esa época y él me dijo así: tú vas a predicar en muchos lugares, prepárate porque Dios te va a llevar a las naciones, prepara tu pasaporte. Y comenzó a profetizar un montón de cosas y yo llegué tan feliz y hablé con el líder de esa institución. Mira, yo recibí una palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra es que Dios me va a levantar como un predicador y yo voy a predicar en muchos lugares. Y él me miró y me dijo así: bueno, puede ser en muchos lugares, pero aquí no va a ser. Y yo dije, listo, ahora yo tengo una señal para salir de este lugar donde me humillan. No me quieren dar la oportunidad, nadie va a frenar mi propósito. La Biblia no dice que tú tienes que salir cuando alguien esté frenando tu propósito. La Biblia no dice que tú tienes que salir cuando te sientes humillado. La Biblia no dice que tú tienes que salir cuando ya no aguantas más. La Biblia dice que tú tienes que salir hasta que seas revestido de poder. Si tú no tienes poder de lo alto, tú no estás preparado ni para ir a la esquina, mucho menos para salir del lugar en el que Dios te plantó. Algunas veces estás en una empresa y sientes que allí no es tu oportunidad de crecer. ¿Quién dice que Dios quiere que tú crezcas ahora? Y que Él aún no quiere dejarte 5 años más en el proceso para que cuando tú crezcas no destruyas tu familia, no pierdas todo el dinero que conseguiste, no abandones el llamado por causa de la vida empresarial, etcétera. Entonces no pienses que va a ser en tu tiempo como querían los discípulos. No pienses que va a ser a tu manera como los 12 querían. Va a ser en el tiempo de Dios hasta que Él te revista de lo alto, hasta que venga el poder de lo alto y caiga sobre ti. Porque solo así tú vas a estar preparado para enfrentar lo que está allá afuera. Si tú piensas que está difícil en el lugar donde tú estás, imagínate allá afuera sin poder de lo alto. Tú piensas que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo debido a qué? A que yo hablo bien. Porque yo sé usar el internet. Ay, no seas inocente. ¿Cuántas personas hablan mejor, dominan mucho mejor el mundo digital? ¿Cuántas personas conocen mucho más la Biblia y la teología que yo? Solo que yo me quedé en la Jerusalén en la que Dios me mandó a quedar hasta que fui revestido de poder. Yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto con mi esposa llorando una madrugada y en ese día cayó poder sobre nosotros. Aquel día Dios nos visitó, el Espíritu Santo me invadió de una forma diferente y Él me mostró lo que yo estoy viviendo hoy. Entonces llegó la hora del envío. Entonces yo pedí: Dios, dame dirección porque yo necesito ser enviado. Y ¿saben algo que yo pude darme cuenta? Que cuando Dios quiere sacarte de un lugar, tú no necesitas pedirle que te saque. Él mismo te expulsa. Una de las mayores enseñanzas que yo puedo darte hoy, esta noche, es que si es de Dios, tú no vas a necesitar salir de allí. Yo voy a salir de esa empresa porque no aguanto más. Quédate tranquilo, si es de Dios te van a despedir. Yo me voy a ir de ese grupo de negocios porque no aguanto más. Quédate tranquilo, ellos no te van a dejar entrar en el próximo negocio. Porque cuando es de Dios, Él te saca, Él te envía. La Biblia dice: plantados en la casa del Señor florecerán. Un árbol no se puede desplantar. Dios es quien lo desplanta y lo planta donde Él quiere. Entonces, el secreto de esperar en el Señor es no tomar ninguna actitud hasta que Él te revista de poder de lo alto y te coloque en el lugar donde Él quiere. Un montón de gente con talento no está floreciendo porque ellos mismos se desplazaron y se fueron a donde quisieron ir. Una cantidad de personas con habilidades, con dones, con ministerios, con llamados. No, esto aquí de verdad no es para mí. Como si tú fueses el dueño del mundo y supieras lo que es bueno para ti. Como si tú ya hubieras visto tu futuro, supieras cómo va a ser todo después. Fue Dios quien te vio allá adelante. Él sí sabe hasta cuándo. Yo no aguanto más. Él sabe hasta cuándo tú aguantas. Y hay más, mientras más tú aguantes, más resultados vas a tener.
Es el mismo ejemplo que hoy que yo di en el ejercicio, haciendo el ejercicio. Y me dijo, Tiago, tú puedes parar, pero cuanto más tú aguantes, más resultados vas a tener. Cuanto más tú continúes, más resultados vas a tener. Y yo comencé a agarrar fuerza y mi cuerpo estaba temblando. Yo quería parar, estaba cansado, yo respirando. Y él me dijo, eso es bueno. Y yo me estoy sofocando. Y me dijo, eso es bueno, quiere decir que tu ritmo cardíaco está acelerando tu metabolismo y quiere decir que vas a perder peso. Y yo, entonces voy a continuar. Eso a lo que tú le dices sufrimiento, Dios lo llama lija, preparación para los próximos pasos. Tú no estás en el lugar errado, tú estás en el cuartel general, estás en el entrenamiento. Es muy difícil que un soldado llegue a su casa y diga, qué delicia, qué maravilla, hoy me levanté a las 5 de la mañana, casi ni desayuné, corrí por 2 horas en el cuartel, luego tuve que entrenar y después me pusieron a lavar no sé qué en el sol y tuve que hacer no sé qué. ¡Qué delicia! Nunca vi a nadie así, mi papá es militar, eso nunca lo vi. Pero él sabe que si no hace eso, no tiene los resultados que él quiere, la promoción que él quiere ser promovido. Haz lo que debe ser hecho. Porque quien no es promovido es abatido, nadie permanece estático. Si tú no eres promovido, vas a ser abatido. Entonces, cuidado con tus emociones. Porque debido a la confusión emocional, como la que tenían los discípulos, que estaban aturdidos porque ellos estaban sin fe y al mismo tiempo estaban maravillados, esa confusión podía hacer que salieran de Jerusalén antes del tiempo. Yo conviví con Jesús, yo estoy listo, me fui, voy a predicar el evangelio, y no era la voluntad de Jesús en ese momento. Hubo veces en las que Pablo intentó predicar y dice la Biblia que él fue impedido por el Espíritu Santo de predicar. No fue de hacer daño, no fue de pecar, fue impedido por el Espíritu Santo de predicar, porque incluso cosas espirituales quizás aún no es el tiempo de hacerlas. Entonces permanece en la Jerusalén en la que Dios te mandó a quedarte. Quédate en la alianza que Dios formó. Quédate en ese lugar porque es allí donde estás siendo entrenado y lijado hasta que... ¿Sabes una de las cosas que yo más le agradezco a Dios? Es que ese líder no me haya dejado predicar en ese tiempo. En esa época ya existía YouTube, ya existía Internet, y yo no hubiera predicado como lo hago hoy. Entonces estarían un montón de videos míos en Internet, como dicen por ahí, nada que ver. Y una vez que están en Internet, ya no se pueden eliminar. Ya está listo. Entonces hay cosas que Dios no te está podando. Él te está protegiendo, no es el momento. Fíjate en esto. Jesús vivió 33 años en la tierra y solo 3 años él pudo producir. Fueron 30 años de entrenamiento para 3 años de exposición. Hay personas que quieren invertir el orden de Jesús, quieren entrenar solo 3 años, 3 meses, 3 días. Hay personas que van a un congreso de un día, de 2 días, de un domingo y dicen, Dios me llamó, ya estoy listo. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo 30 años esperando el momento correcto hasta que Él fue revestido y dijo, llegó mi hora. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo fui revestido de poder, a partir de ese momento en el que yo fui revestido de poder, yo no fui enviado debido a mi talento, yo no fui enviado por un don, yo no fui enviado por lo que yo pensaba, fui enviado por el poder de Dios. Entonces, cuando alguien se mete conmigo de frente, no se mete con Tiago, se mete con el poder que me colocó aquí. Cuando alguien toca en mí, no está tocando a Tiago, está tocando el poder que me está usando. Esa es tu garantía. Anota eso. Mi garantía de futuro es ser enviado por el poder que viene de lo alto y no por lo que yo quiero y no por mi voluntad y no por mi don. Yo sé hacer eso, yo lo voy a intentar. Anda. Puede que tengas 1 mes, 2 meses de éxito, pero tú no estás blindado. No tienes garantías porque el Espíritu, el poder que viene de lo alto, es el que garantiza tu futuro.